comencemos lo de hoy, porque si el Espíritu Santo vive en nosotros hay que invitarlo. ¿Por qué hay que invocarlo? Sí, sí. Ok, cuando tú vas manejando, tú invocas el Espíritu Santo, Él está dentro de ti. Pero ¿por qué tú tienes que decirle ven? Tú no, ok. Para que Él se manifieste, nosotros tenemos que invocarlo. ¿Por qué? Porque aunque Él es soberano, pero Él ha establecido en su palabra que para Él poderse manifestar hay que invocarlo. Entonces nosotros lo invocamos no porque uno en la lógica diga, tengo que hacerlo por esto y por lo otro, sino simplemente en obediencia a lo que la palabra de Dios establece, de que hay que invocarlo. Sí. En el, explíquelo de nuevo otra vez. En el mundo En el espiritual. mundo espiritual, las cosas se rigen por leyes espirituales y principios. Entonces, cuando una persona va a un terreno que no le corresponde, no tiene autoridad. Pero cuando nosotros declaramos con nuestra boca, invocamos al Espíritu Santo para que venga a nosotros, aunque Él esté alrededor, si nosotros no lo invitamos, no es lo mismo, o sea, no se siente la presencia. Pero cuando nosotros le damos la oportunidad que el Espíritu Santo venga y nos acompañe, sea que va a conducir, que va a hablar, en cualquier actividad que uno va a hacer. Entonces, en el mundo espiritual, Él tiene una autoridad para estar con nosotros y trabajar. Por eso es que cuando la persona hace trabajo de liberación, renuncia a cosas, espíritu inmundo que no son de Cristo. Entonces, a la persona renunciar a esos espíritus y abandonar y no estar de acuerdo con ellos, esos espíritus se tienen que ir. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra y uno proclama su sangre y proclama el nombre de Jesús, ellos tienen que separarse. Bien. Cuando hay una convocatoria a juicio, si la gente sabe que tienen que ir a la audiencia, ¿por qué el juez tiene que notificar? Para el derecho legal. El derecho. ¿Para qué? Para que no haya derecho legal después a la persona decir yo no lo sabía. Cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, le estamos quitando el derecho legal al enemigo para que siga obrando en nuestras vidas. Exacto, yo puedo, en atención a lo que decía el hermano, activamos la atmósfera espiritual cuando invitamos al Espíritu Santo. Y una cosa muy importante, y es que declaramos dependencia, que también es muy importante. Sí. Correcto. Es decir, por ejemplo, dice Henry, cuando yo voy manejando, yo estoy invocando el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es estático, no hace nada. Él lo está invocando simplemente porque él tiene el deseo. No, el Espíritu Santo va a hacer cualquier cosa mientras él le esté invocando. Por ejemplo, lo va a proteger de que si él va manejando, en lugar de irse por una ruta, se vaya por otra. Pero después, él recibe de que hubo un accidente por la ruta que él tenía que irse y el Espíritu Santo lo desvió por otra. Entonces, eso es importante que nosotros lo aprendamos. Aprendamos que el Espíritu Santo es guía para nuestras vidas. Cuando hablamos de la naturaleza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es palabra. Palabra. Y una palabra es algo que habla, porque ninguna palabra es vacía. Entonces el Espíritu Santo se mueve y al moverse da vida. ¿Ve? Entonces hoy, después que nosotros hablamos de la naturaleza del Espíritu Santo, que la semana pasada analizamos quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta en nuestras vidas, vimos todos esos detalles. Hoy nosotros vamos a hablar de las características del Espíritu Santo. ¿Quién es
el Espíritu Santo, no su naturaleza, su esencia, su carácter, sino vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y comencemos, yo quisiera que ustedes me digan algunas características del Espíritu Santo. Ya yo dije una, ¿verdad? ¿Cuál fue la que dije? Que el Espíritu Santo es ¿qué? Es guía. Es guía, nos dirige. Yo diría también que el Espíritu Santo es un caballero. Él no va donde no lo llaman, donde no lo invocan, donde no lo invitan. Correcto, y eso responde a lo que hablamos al principio de por qué es que hay que invitarlo, porque Él respeta nuestra voluntad, nuestra libertad para decidir. Él respeta. ¿Y por qué Él la respeta? Porque Él nos dio autoridad. Y si nos dio autoridad, no nos la puede quitar. Si Él dijo, sometan todo al dominio de ustedes, y le dio esa autoridad al hombre cuando lo creó, y le dijo, crezcan y multiplíquense, enseñoréense de todo, no puede ahora agarrar y quitársela, porque entonces está negando la palabra que desde el principio Él estableció. Dígame qué más. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es un abogado. Ah, es un abogado. Explícame eso de qué es abogado. Pero ¿es un abogado acusador o defensor? Porque recuérdense que hay dos abogados. Hay dos partes. Hay un acusador que es ministerio público. Hay un acusado y hay un abogado defensor. Entonces explícame lo de que él es abogado. ¿Qué tipo de abogado de los tres? En este caso es un abogado defensor. O sea, él nos defiende. Nos defiende de Satanás y peleanos por nosotros. Bueno, nos defiende de Satanás. Y yo voy a decir la palabra correcta. Nos defiende del diablo. Sí, aunque le parezca risa, nos defiende del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra diabolos es acusador. Entonces él nos defiende del ministerio público. Sí, que es el acusador. ¿Y quién es el abogado acusador? ¿Quién es el abogado? Los demonios que están apoyando al jefe de ellos. ¿Verdad que sí? Y entonces el abogado defensor, abogado tenemos, dice la palabra de Dios, a Cristo, que es el que nos defiende. ¿Qué más podemos decir de quién es el Espíritu Santo? Nuestro sanador. El Espíritu Santo es sanador. Sí, nos da paz en momentos de enfermedad, de Esa es otra angustia. Característica, nos da paz. Angustia, nos da tranquilidad. Sí, Tranquilidad. nos da tranquilidad, nos da Confianza. confianza. ¿Y cuándo esa confianza viene? Porque no todo el mundo tiene esa paz y esa tranquilidad. Cuando nos aferramos al Espíritu Santo en nuestro día a día. Pero también con podemos seguridad. aferrarnos al Espíritu Santo y aferrarnos a las preocupaciones, Sí, pero bueno. a la deuda que tengo. Pero esa es la diferencia. Cuando uno se soporta en el Espíritu Santo de Dios, pues tenemos una garantía de que todo está bien, de que todo va a estar bien. O sea, cuando uno le cede el control. Cuando uno depende definitivamente. Exactamente. Totalmente. Es decir, ahí es que viene la paz. Exacto. La paz no viene por el hecho de saber que Dios es Dios. Está quieto y saber que yo soy Dios. No se va la preocupación de por sí. Ahora, si usted tiene la fe de que Dios tiene el control, toda ansiedad y toda preocupación usted se la deja a Él. Y entonces al depositarle a Él esas ansiedades y preocupaciones, entonces Él viene a obrar en nuestras vidas. ¿Quién más me puede decir quién es el Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos da convicción. Es decir, que cuando estamos haciendo algo mal, esa voz que habla nuestra conciencia se llama el Espíritu Santo. No es ni una energía ni una fuerza, sino que es Dios mismo. Es Dios mismo, es poder de Dios, es
poder de Dios. Dice Magnolia que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es una persona? Vamos a explicarlo. Vamos nosotros a la Biblia. Vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene voluntad. Hechos 10:1. Hechos 10:1 en adelante dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estoy esperando. Hechos 10:3 ahora. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Fíjese que aquí está hablando de una decisión que toma el Espíritu Santo. Le dice, ve y haz tal cosa. Si toma decisiones es porque tiene voluntad. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo posee también sentimientos. Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: bueno, a esta velocidad nos vamos a ir a las 4 de la mañana de aquí. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. No lo entristezcan. ¿Qué quiere decir? Que tiene emociones, tiene sentimientos. Veamos ahora Hechos 16:6. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. ¿Cómo que no le permitió? ¿Y de qué manera? ¿Los agarró? No. Le habló, le reveló. Entonces el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, habla y piensa, tiene pensamientos. Entonces los científicos del siglo XX nos dijeron a nosotros los psicólogos de que una persona, para que sea persona, necesita tener carácter. Una cosa es la personalidad, que la personalidad es por herencia, y otra cosa es el carácter. Y el carácter es la manera de que cada uno piensa, siente y decide. Es decir, mente, emociones y voluntad son los componentes del carácter de una persona. ¿Y cómo le llama la Biblia al carácter? Porque el carácter es una expresión del siglo XX. Pero ¿cómo la Biblia desde los tiempos antiguos le llama al carácter? Wow, no puede ser. El alma. Porque ¿qué es lo que es el alma? Es la parte que no se ve de nosotros.
Dígame una cosa. Tú estás consciente que tú piensas, Henry. Tú estás consciente de que tú tienes emociones. Aymele. Selene, tú estás consciente que tú tienes capacidad para decidir. Cuando es Dios que decide por ti, ¿verdad? Porque te deja guiar. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tú tienes la mente? Ajá. Dame qué sitio. ¿En qué sitio? Dime en qué lugar tú tienes los sentimientos. ¿Y dónde tú tienes las emociones? Entonces, esa parte de nosotros que no se ve y que es la parte invisible, pero que está en nosotros, es lo que la Biblia llama alma. Y que los psicólogos, los psiquiatras, le llaman carácter. ¿Entendimos bien? ¿Cuántos sabían eso? Vamos a ver qué dice Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Es decir, que el Espíritu Santo nos consuela con que con la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Y nosotros lo vemos. Sí, nosotros lo vemos, pero con los ojos espirituales. ¿Cómo podemos nosotros verlo? Cuando el Espíritu nuestro se conecta con el Espíritu de Dios. Ni lo conoce, no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré huérfano, vendré a ustedes. ¿Cómo es esto de que no somos huérfanos? ¿Cómo es esto de que no somos huérfanos? Porque a nosotros nos dicen que los protestantes son huérfanos porque no tienen madre. Explíqueme. Nosotros tenemos padre. Y Dios no es bisexual. Dios no es transgénero. Ni siquiera tiene sexo. Porque es espíritu. ¿Dónde dice que Dios es espíritu? En la Biblia. Bueno, en Génesis dice que el espíritu se movía y que Dios es espíritu. Bien, pero ¿en qué lugar específico dice claramente Dios es espíritu? Nadie puede tener una relación con Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y es importante aprender que Dios es espíritu y que el Espíritu Santo es la vía de comunicarnos con Dios. Juan 4, 24, 22 al 24, vamos a leer. Entonces, ¿somos nosotros huérfanos? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El papá de nosotros. Es el Espíritu de verdad. Es la persona que nos va a conectar con Dios. ¿Cómo dice el 4:24? Dios es punto y coma. Dios es espíritu. Quiere decir que cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo, nos estamos conectando con Dios. Y cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, ese Dios es un Dios cercano. Es un Dios cercano. ¿Por qué es cercano? ¿Dónde está Jesús ahora? A la derecha.
a la diestra del Padre. Está sentado. ¿Y por qué Él está a la derecha del Padre? ¿Cómo sabemos que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? Ajá, su palabra, ¿qué dice? Ven. ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo sabemos nosotros que Él está? Bueno, Él dijo que Él se iba y que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, en la ausencia de Jesús, Él se fue y nos dejó al Espíritu Santo para que sea nuestro Consolador, nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro abogado. Una pregunta. Enoc ascendió al cielo y se fue, se desapareció, ¿sí o no? Sí. Elías se fue y Sí. se desapareció. ¿Y Sí. por qué entonces Jesús Bueno, está sentado a la derecha del Padre y no está sentado Enoc, no está sentado Elías? sí, porque ellos eran profetas y ellos tuvieron una misión, pero la misión de Jesús fue otra. Él vino a la tierra a morir y a resucitar por nosotros, para luego ir a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo que tiene que hacer. Sí. Vamos, quiero que escuchemos todo. En tanto cuanto cumplió con todo lo que su padre le pidió, le dio el derecho, la autoridad para estar sentado a su diestra. Perfecto. ¿Y cómo Él se sentó? ¿Cómo Él se sentó? Él resucitó y de una vez se No, sentó. él está glorificado. Dice la palabra de Dios que después de haber resucitado se pasó 40 días compartiendo con todos ellos, dándole testimonio de la verdad, de que Él había resucitado. Y después de esos 40 días, los invitó a que se fueran a un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El aposento alto. El aposento alto. ¿Y qué tenían ellos que hacer en ese lugar? Unánimes, esperar, unánimes. ¿Esperar qué? Esperar el derramamiento del El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces le quiero hacer una pregunta. Si los discípulos, los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo una vez, Él se le apareció, ellos estaban reunidos, encerrados por miedo a que lo fueran a perseguir, estaban cerrados en un lugar, y estando ellos encerrados, primer día de la semana, Jesús se le apareció en medio y les dijo, paz a ustedes. ¿Y qué le dijo? Le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y si ellos tenían el Espíritu Santo, ¿por qué tenían que irse después, 10 días después que Jesús resucitara, a recibirlo? Si ya lo tenían. Yo tengo el micrófono. Porque iban a recibir poder. Porque el Espíritu Santo ahí lo iba a dar poder. ¿Para qué? La manifestación para Para testificar la verdad de Dios. ¿Y qué era lo que tenían que testificar? ¿Qué era lo que iban a testificar? No es a text con X, a text. A mandar un texto de Twitter. No, era a hablar de lo que habían visto y habían oído. 40 días se pasó Jesús apareciéndosele. Y ellos iban a testificar ahora con poder. Perdón, hay algo que hasta que Jesús no ascendiera, el Espíritu Santo no podía descender. Entonces ellos tenían que estar tranquilos esperando la promesa, porque los dos no iban a estar aquí en la misma esfera. Ahí está. Esa es la explicación. Perdón, y le dijo otra cosa. Pero, ok, espérate, vamos a aclarar eso, a ver si ustedes entendieron. A ver si ustedes entienden. El Espíritu Santo estaba. Él estaba. El Espíritu Santo estaba en Jesús y después de resucitado con más razón. Porque el Espíritu fue el que lo levantó de entre los muertos. Quiere decir que el Espíritu que había en él era el Espíritu Santo. En ese cuerpo que ahora ya no era un cuerpo natural, sino que era un cuerpo de gloria. Pero el Espíritu Santo no podía venir a todos hasta que Jesús no fuera glorificado. ¿Por qué? Porque no tenía el derecho legal. No podía tocarle
excepto que él lo autorizara. Por eso él le dijo, ven a Tomás. Le dijo, ven y ve y palpa con tus propias manos que un espíritu, yo no soy un fantasma. Y entonces, ¿qué hizo Tomás? Metió la mano en el costado. ¿Y qué ocurrió después que metió la mano en el costado? Que creyó. Pero ¿qué cuerpo era ese? Era un fantasma, era un celaje. ¿Qué cuerpo era ese? ¿Qué cuerpo era? Era glorificado porque había muerto y había vuelto a la vida. Pero ese depósito, ¿cuál era? Uno que se formó por el soplo de Dios sobre polvo y entonces fue un ser viviente. No era su cuerpo. ¿Cómo se llama ese que fue creado? ¿Cómo se llama ese que fue creado? Adán. No se me asusten, no se me asusten. Génesis 2:7. ¿Qué dice Génesis 2:7? El nombre de esta iglesia. Y fue el hombre un ser viviente. Hubo un soplo. Entonces, el Espíritu Santo es un soplo. Es un viento. Un viento que da vida. Pero hoy la neurociencia habla de muchos detalles que lo que hacen es confirmar el hecho de que el Espíritu Santo, aunque no es en su esencia una energía, una fuerza, pero su movimiento lo hace a través de la materia, porque de otra manera no se podría manifestar. Para manifestarse en la tierra, tiene que hacerlo a través de la materia. Pero lo hace como energía en movimiento. Y eso lo expliqué la semana pasada, o creo que fue en la prédica del domingo, que el Espíritu Santo no es su esencia energía, pero se manifiesta el poder de él a través de energía que mueve la materia. Claro. Si él se queda, no tiene que ascender. ¿Por qué tenía que ascender? Porque eso le daba el derecho legal para volver de nuevo otra vez, ya no en cuerpo físico, sino por el Espíritu. ¿Y por qué razón entonces él tiene que volver otra vez si ya el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el Espíritu Santo que volver otra vez? Mari, ¿qué me dice? ¿Qué tú me dices? ¿Por qué el Espíritu Santo, por qué tiene Jesús, que volver otra vez si ya el Espíritu de él está con nosotros? El Espíritu Santo es que va a preparar la iglesia. Pero muchacha, bote ese temor, habla. Nadie está viendo tu cara ni en las redes. ¿Qué dice? Vamos. Voy a tener que orar para que ese espíritu de temor Porque salga. la primera vez él vino para traernos la información del Padre, pero ahora cuando venga, entonces él ascendió y nos dejó el Espíritu, pero cuando él vuelva viene a juzgar. ¿Qué hace el Espíritu ahora con nosotros? Nos enseña, nos corrige, nos instruye. Y nos instruye, nos dirige, nos convence de pecado. ¿Y qué propósito tiene eso? Ese propósito tiene que nosotros decidamos dónde vamos a pasar la eternidad. Prepararnos. Entonces, si nosotros perseveramos, entonces cuando Él venga, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, y cuando Él venga, entonces Él va a venir por nosotros. Mientras tanto, la humanidad sigue creciendo, sigue caminando,
y entonces Él viene a recogernos. ¿Por qué si el Espíritu está, ya no, Jesús no nos lleva automáticamente Él mismo? ¿Y por qué Él tenía que venir otra vez? ¿Por qué tenía que volver otra vez? Porque es el derecho que Él adquirió, va a encontrar su fin cuando todas las cosas hayan sido ya sometidas a Él. ¿Por qué tiene Él que venir? Una de las cosas, no la única, pero una de las cosas es que el diablo tiene que ser sometido y va a ser juzgado. Entonces el diablo va a ser amarrado, encadenado, porque ahora está todavía suelto. Bien. Él vuelve porque Él prometió, me voy a preparar morada para ustedes, y vuelve a buscarnos para llevarnos a las bodas del Cordero. Correcto, así mismo. Entonces una pregunta, cuando una persona muere, ¿a dónde va? Si es cristiana ahora, antes de que Jesús venga. Al lugar de reposo iban los que antecedieron a Jesús. ¿Me están escuchando? Al seno de Abraham. Es decir, aquellos que tuvieron la fe y aunque no lo vieron, esos estaban en un lugar de reposo hasta que Cristo arrebató la vida y venció al pecado y a la muerte. Pero después que Cristo ya abrió el camino, ya el camino está abierto. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? A ver si ese WhatsApp se activa. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Vamos. Lo leo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Volvemos otra vez, vuelve y léelo. Y de la manera que está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y el juicio es inmediato. Eso quiere decir que el que muere ahora en la presencia de Dios, va a la presencia de Dios. Así como lo estaba yo diciendo, va a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a ser levantado? Es el cuerpo. Es el cuerpo. ¿Qué pasó con Jesús cuando Jesús murió? Que Él resucitó, pero ¿a los cuántos días? ¿De una vez? A los 3 días. ¿Y qué pasó en esos 3 días? ¿En qué lugar estaba Él? En el mismo, no en el mismo que estuvo siempre. Pero dice que Él descendió a los infiernos y le predicó a los espíritus encarcelados para adquirir la autoridad. Pero Él estuvo siempre, se mantuvo siempre. ¿Dónde? En el cielo. No tenía otro lugar. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros morimos? Qué bueno está esto. No hemos visto a Cristo tampoco venir una segunda vez, entonces tampoco tenemos que creer. Víctor, ¿qué iba a decir Víctor? Sí. Usted decía que qué pasa cuando una persona muere siendo cristiano. Hay una diferencia, porque una cosa es que nos llamemos cristianos, pero si estamos viviendo en el Espíritu y estamos conforme a Dios en la relación, bien, entonces ahí estamos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando alguien muere y muere en Cristo? Está bien. Vamos a decir, porque el llamarse cristiano es propio de los hombres. Pero otra vez volvemos.
¿Qué es lo que está muerto en nosotros cuando nosotros morimos? El cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el alma y el espíritu? Van a juicio. Y cuando nosotros vayamos a juicio, ¿qué va a ocurrir con nuestro espíritu? Que se quedó vivo. Va a ir al cielo. ¿Y qué va a estar el cuerpo haciendo? Esperando que Cristo venga para levantarse. Ay, aleluya. Gloria al Señor. Así también Cristo fue, déjamelo ahí. Así también fue Cristo, fue 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para ofrecer los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Y dónde están esperando los muertos? En el cielo, esperando que la venida gloriosa, y los que hayan sido muertos en Cristo, ¿qué ocurrirá? Serán levantados, sus cuerpos serán levantados y viviremos a perpetua eternidad. No, pero por eso lo estoy aclarando, por eso estoy hablando de este tema. Por eso estoy hablando de este tema. Entonces ya vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Y quiénes van a estar esperando su venida? Los vivos y los que hayan muerto en él. Están esperando por su venida. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, verso Eclesiastés 12. Vamos a poner el verso 10 en adelante, a ver qué dice. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Verso 11. Las palabras de los sabios como aguijones y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas. No, ese no es el texto. Eclesiastés 12:7. Vamos a ver si ese es el versículo. Aquí lo tengo, Eclesiastés 12:7. Dice, entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Quiere decir que cuando nosotros morimos, el espíritu va a Dios. Y el alma que estaba en nosotros es juzgada. Bueno, pero ¿por qué estamos entrando en el tema del espíritu? ¿Por qué si estamos hablando del Espíritu Santo es tan importante entender estas cosas? Porque hay cosas que son promesas para el futuro, pero hay cosas que son para hoy. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es para hoy. Que el Espíritu Santo no es para mañana. Que el Espíritu Santo no es que, cuando Cristo venga, sí, el Espíritu está en medio nuestro y entonces le dio vida a lo que estaba muerto y el Espíritu nació de nuevo en nosotros y nos dio vida. No, espérate, pero es que el Espíritu Santo es para hoy. Y es mientras estamos vivos, después que conocimos el Espíritu Santo, mientras estemos vivos, es que tenemos que aprovechar el privilegio que nos dejó Jesús. Aprovechar el privilegio que nos dejó Jesús, de que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ¿qué? A mantenernos firmes, a perseverar. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad.
El Espíritu Santo es el que nos instruye, el que nos enseña todas las cosas. Es al Espíritu Santo el que nosotros tenemos que buscar. ¿Entendimos quién es el Espíritu Santo? Y la obra que Él hace en nosotros. Si el Espíritu de nosotros va a Dios desde que nosotros morimos, ¿qué ocurre con el Espíritu de aquel que nació de nuevo? ¿Qué ocurre con el Espíritu del que nació de nuevo? Fue a Dios, porque a Dios le pertenece, que sigue vivo. ¿Y qué ocurre con aquel que no ha recibido a Jesucristo? ¿Qué ocurre con ese espíritu? Va a ser juzgado. Pero la garantía que nosotros tenemos es que vamos a estar vivos. Ahora, ¿qué quiere Dios con la vida que Él nos dio eterna? ¿Qué Él quiere con nosotros, esa vida eterna? Que nosotros no pasemos sufriendo aquí en la tierra, esperando el día en que Él nos reciba. ¿Qué quiere Él? Que tengamos vida abundante. Entonces aquí está la importancia de conocer el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener felicidad, para tener vida plena, para tener vida abundante. El dinero da felicidad. Para alguna cosa te resuelve, ¿verdad? En otras palabras, el dinero es necesario. Es necesario. No podemos negarlo. Es un instrumento de cambio. La fama es necesaria. Que no es necesaria. ¿Y quién puede vivir si cada vez que tú me llames y yo te rechazo, tú vas a estar contento? Entonces necesitamos la aprobación. Lo que no podemos es depender de la aprobación. Que nos consideren, que nos reconozcan. ¿Es importante? Sí, es importante. Es necesario porque eso es parte de la vida. Lo que nosotros no podemos hacer es depender del reconocimiento. Y no vivir para que nos aprueben. No es vivir para hacer dinero. No es vivir para que nos pongan en la primera plana de los periódicos.